aquí no es fácil. Usted lo tiró para el medio, ese Señores, hombre. Está muchas bien. bendiciones en esta noche para cada uno de ustedes. En este día tan maravilloso que ha creado nuestro Ser Supremo para nosotros experimentar y sentir. Esta clase es de preguntas y respuestas. Espero que ustedes tengan muchas preguntas. Hemos estado un poquito complicados de la gripe, pero usted sabe que amamos hacer esto y esto no nos detiene. Es lo primero. Lo segundo que quiero anunciar, déjeme confirmar bien la fecha exacta. Bien. Escuche el primer anuncio, señores. Escuche el primer anuncio. El miércoles 14 de enero arranca o empieza mi programa que se va a llamar Éxodo 2.0. Éxodo 2.0. ¿De qué se trata ese programa? Ese programa se trata de una serie de temas que vamos a tratar de manera cronológica, de manera sistemática, es decir, que un tema enlace a otro para que usted pueda tener un conocimiento, una percepción más amplia y más organizada. Y es una base muy buena que usted va a tener luego que termine este programa para seguir añadiendo más a su vasija. Este programa incluye 6 clases, de 6 a 8 clases. Hay 6 seguras que yo tengo los temas. Las otras dos son temas que yo lo voy a dar en el transcurso del programa. 6 clases, entre 6 y 8 clases, incluye ese programa. Ese programa también incluye que las clases que yo dé de pago en ese lapso de tiempo durante ese programa, los que participen en el programa no van a tener que pagarla. Es gratis. Ese programa también incluye 3 sesiones privadas conmigo. 3 sesiones de 45, 1 hora, privada conmigo. Ese programa también incluye 4 clases como esta de preguntas y respuestas que nos va a ayudar tanto a integrar lo que vamos aprendiendo durante el programa, como también vamos a poder integrar cosas nuevas, cosas que le han estado sucediendo, etcétera. Repito lo que brevemente lo que incluye el programa. El programa incluye de 6 a 8 clases. Incluye 3 sesiones privadas conmigo de 45 minutos. E incluye 4 clases como esta de preguntas y respuestas. Ese es mi compromiso con los que participen en esa clase. Hay algunas cositas más que van incluidas ahí, pero no se la quiero vender, no se la quiero mostrar ahora para yo incluirla luego más adelante. Ese programa va a durar entre 7 y 8 semanas. Va a durar ese programa, aproximadamente 2 meses. Este programa va a tener un costo de $250. Escuche bien, $250. Las primeras 5 personas que se inscriban en el programa solamente van a pagar $200. Las primeras 5 personas. Wandy, yo quiero hacer el programa o me gustaría hacerlo, pero mi pareja también está en el grupo. Para esas parejas hay un trato especial también, muy especial. Para eso me escriben privado. Entonces, entonces, cuando, cuando ya a partir de mañana posiblemente yo le voy a hacer el video anunciándolo así detalladamente, el programa para los que están en el grupo. Y cualquier duda sobre este programa,
me la pueden hacer en privado o por el grupo como guste. Entonces, ya ustedes saben, incluye de 6 a 8 clases, 4 sesiones de preguntas y respuestas y 3 sesiones personalizadas conmigo, face to face, eh, de 45 a 1 hora. El costo es $250. Señores, vamos a trabajar en ese programa unos temas muy potentes. En ese programa yo no pienso poner límites con la información que pienso dar. Aquí yo me limito un poco por el nivel de conciencia de algunos. Lo que estén en ese programa, yo voy a entender que están preparados para recibir todo lo que yo pueda dar. Y ahí me voy a dar el gusto que yo siempre he querido hacer, exponiéndome abiertamente, sin ninguna, sin ningún, sin ningún atajo, sin ninguna restricción. Una de las cosas que yo quiero hablar en ese programa, yo estoy participando en algunos retiros. Ya llevo aproximadamente ¿cuántos, Guille, llevamos? Por lo menos 6 retiros, más o menos, ¿verdad, Guille? Como 6 retiros. Y en esos Sí, retiros, escúchame que estaba lejos del teléfono. Sí, como como 6. algunos ya 6 o 7. Sí. Dentro de esos retiros, hemos tenido experiencias. Inclusive, estuve en uno este fin de semana. Guillermina estaba ahí. Del grupo no había más nadie. Estuvo la hija de Jocelyn, que siempre está aquí activa. No está hoy porque está fuera del país, según tengo entendido. Sí, Eh, no. entonces, yo quiero hablar de mis experiencias en esos retiros. Experiencia muy potente. Y voy a hablar de qué se trata esos retiros, que no lo puedo hablar aquí públicamente. Tiene que ser un espacio más privado. Entonces, todo lo que participe en este programa, que inicia el 14 de enero, miércoles 14 de enero, le vamos a dar información muy valiosa y le vamos a ayudar de la mano. De la mano vamos a estar con ellos. Entonces sí que ya ustedes saben. Señores, arrancamos con las preguntas de ustedes. ¿Quién tiene su pregunta ahí? Como decimos los dominicanos, ¿a cuál te chuleta? Irmara, pregunta. Claudia, Yadira, Ana. ¿Cuál Ana es esa? Yo conozco como 15 Ana. ¿Cuál Ana será esa? No me diga que Ana, mi amiga, que está ahí sin cámara y sin apellido. Será Ana Montero que está por ahí. Señores, sus preguntas. Si no hay preguntas, pues ya le di el mensaje y me voy a acotar. Cuéntenme qué le ha estado pasando, qué preguntas tienen, qué dudas tienen. Escríbanla en el chat, abran su micrófono. ¿Qué es lo que pasa? Esa timidez. Kilmara, cuénteme, ¿todo bien? Maestro, yo es que no sé cómo, ¿sabe? Yo me siento como si estuviese en pausa. Eh, como que, la verdad, eh, no sé cómo decirle. La que tuvimos, la meditación y eso, yo le dije que me sentía como en medio de la nada y en verdad es como si estoy en pausa, como en medio de la nada. Como que no estoy retrocediendo, pero tampoco avanzando, estoy como en espera de que no sé. Y usted sabe que estaba escuchando en estos días a los platicadores de que me quedó de un video que ustedes en algún momento mandaron, pues y a veces lo escucho, y estaban hablando acerca de lo que ellos le llaman Biblia,
pero es porque es un recuento de todo en hebreo y todo lo demás. Logofonia, logotópica, una cosa así. Entonces, yo no sé por qué me siento así, no sé si es que estoy viendo de repente información que no debo o no sé, quiero que me expliquen, o es que mi alma, mi espíritu, mi no sé, mi Neshamami, por favor explique. Sí, esa sensación de pausa en este caminar, en este caminar, sensación de pausa, yo la he sentido. Y, y más personas de mi alrededor lo expresan eso que siente a sí mismo, como me siento en pausa. Lo primero que yo quiero que usted entienda, mi querida Kilmara, es que el universo, una de las cosas que cuando nos sentimos así, que decimos, wow, me detuve, no estoy avanzando. Sí, vea lo que usted dice, yo no estoy retrocediendo, no me siento que estoy retrocediendo, pero siento que estoy en pausa. Es una sensación que, que nuestra mente eh, lo traduce de esa manera, como pausa. Pero en realidad el universo nunca está en pausa. Nadie nunca está en pausa. Todos estamos avanzando. Eso que usted siente como pausa es parte de un proceso de crecimiento que usted está experimentando también. Lo que pasa es que muchos procesos de que pasa nuestra alma en nuestro despertar no se perciben en lo humano. Por ejemplo, algo a vuelo de pájaro. Yo tuve en una de mis sesiones, en el retiro que tuve este fin de semana, que estoy ansioso, pues hablar a detalle con ustedes de esos retiros. Eh, en una de las experiencias que se suponía que yo debía tener por medio de un tipo de meditación, yo no la tuve. Y pareciera exteriormente como que no pasó nada, pero sí, por dentro hubo un trabajo, aunque yo no lo percibí. Entonces, eso mismo pasa con usted. Es una etapa, usted no se va a quedar ahí para siempre, usted va a avanzar, usted va a sentir que va a salir de ahí y va a seguir avanzando en su momento. Entonces, usted no está en pausa, usted está constantemente avanzando. El universo no se pone en pausa y usted es parte del universo. Y no cualquier parte del universo, usted es un fragmento del universo que está despierto, que tiene una conciencia despierta. Por ende, es imposible poner en pausa a usted ni a nadie. Usted está en constante crecimiento. Entonces, una etapa que usted está pasando, que es normal que usted la pase, y pronto esa etapa usted la va a sobrepasar y se le va a quitar esa sensación, porque así es que lo interpreta su mente, como pausa. Porque recuerde, la mente es finita, humana, está aquí, pero el alma, su neshama, como usted dijo, su espíritu, no habita en tiempo y espacio. Entonces, muchas veces a la mente le cuesta traducir lo que siente el alma, porque el alma trabaja en un plano muy espiritual, muy diferente, muy distinto a cómo trabaja la mente. Entonces, eso sucede. Con respecto a lo otro, que quizás hay información que usted no está procesando, que no está preparada, etcétera. eh, yo soy de lo que digo que hay informaciones que no nos hacen bien en el momento, porque no tenemos vasijas para, para poderla procesar en ese momento. Y lo que hace que podemos caer, no es que nos vamos a morir ni nos va a pasar nada malo, no, pero podemos como, no, como decimos los grupos, los amigos y eso, que usamos el término, estamos chipeando, los cables están botando chispas, se están quemando los cables de nuestro cerebro, porque la información que estamos recibiendo es muy potente o es casi incomprensible para mi mente. Entonces, ¿qué yo le recomiendo en esa parte? Que usted vaya procesando poco a poco la información que va adquiriendo. Por ejemplo, yo en mi momento, yo en mi momento tenía quería aprender un tema y cuando entraba en el tema decía, esto es muy potente para mí todavía. Y yo soltaba el tema, porque yo sabía que si me metía ahí
iba a tener un choque mental, iba a tener una crisis existencial. Y es incómodo pasar eso. Entonces, tenía que retroceder, solté ese tema ahí, esperar un tiempo y cuando me sentía preparado, se retomaba el tema y ya le sacaba beneficio. Inclusive, quisiera hablarle un poquito más profundo de esto, pero para hablarle más profundo, yo tendría que hablarle de esos retiros que quiero hablar y no es el momento ni el lugar todavía. Pero también entiendo en este punto donde yo estoy que hay informaciones que yo no estoy preparado para recibirlas y tengo que tener cuenta porque me causa una crisis. Hay asuntos, inclusive en las meditaciones que yo he conseguido, meditaciones muy profundas, donde se te da acceso a un universo, ¿verdad? Infinito de posibilidades. También tengo que tener cuenta qué busco, qué, qué trato de saber, porque me puedo encontrar con una información que puede entrar en una crisis existencial. Vuelvo y repito, no es que te va a pasar nada malo, no es que nada te va a suceder, es que tú pasas un momento amargo, entonces es un poquito complicado. Entonces por eso yo respeto. No tenga miedo de meditar, no es para meterme en la meditación. Trate de sanar y de avanzar, porque la meditación te va a llegar y te va a llevar a donde necesita. Entonces, ese es mi consejo en ese punto para usted, Gilmar. Así que usted está avanzando, usted no está en pausa. Es una sensación de Gracias. la mente. La mente está traduciendo eso como pausa, ¿te entiende? Pero usted está avanzando. Nadie aquí está detenido. Todo el mundo estamos avanzando dentro de nuestro propio camino de alma. Entonces, Ok, esa es mi respuesta para usted, hermano. Eh, gracias. para servirle. Dice Villegas, no es yo me he sentido como estancado. Todo venía marchando bien, escuchando mucho de sus consejos y los de Ezequiel, y ahora me siento como sin fuerza de luchar y a veces como con ganas de llorar. Y mi deseo es avanzar, crecer. O sea, quiero decirle que no me enseñaron esto antes y todo era como una manipulación en la religión. Mi querido Villegas, eh, esas son etapas que pasa el alma, donde venimos de un sistema muy complejo, religioso, muchas restricciones, como dices tú mismo, es mucha manipulación. Y cuando nuestra alma conecta con este tipo de información que nosotros ofrecemos o brindamos, el alma se siente libre. Entonces comienza una renovación espiritual para ti. Hay una renovación. Y es normal que te sientas agotado, que te sientas sin fuerza, sin ganas de luchar. Tienes siempre que tener consciente. Ya te respondí parte de tu inquietud con lo de Kilmara. Y es que nadie está detenido. Todos estamos avanzando. ¿Me entiendes? Ahora, lo más difícil de ciertas situaciones cuando la estamos pasando es esperar que pase, esperar que pase. Por ejemplo, hay emociones que van a llegar, esos deseos que tú dices sin fuerza, que es para tú plantarte, sentarte y esperar que pasen, porque no te van a durar una vida. Ahora bien, la espera para que esa sensación pase es la parte más difícil. La parte más difícil es esperar en medio de una tormenta, esperar que una tormenta pase. Entonces, tú vas a tener, en este camino de despertar, uno va a tener muchas tormentas, mucha turbulencia en nuestra primera etapa de crecimiento. Que yo te puedo decir que quizás para algunas personas ese tipo de tormentas le duraron un año, 6 meses, 3 meses, pero cada quien le dura el tiempo necesario conforme a su camino de alma. Entonces, cuando tú sientas llorar, escucha, nunca reprimas emociones. Cuando tú sientas llorar, llora.
llora. Yo tengo aquí mi lugar en mi casa, donde yo me siento a llorar cuando un día amanezco que necesito llorar. Wandy, ¿cómo así? Sí, porque hay días que te cae 20, como dicen. Hay días que las situaciones te agruman y tú necesitas llorar. No es que solamente quieres, es que necesitas, porque es un alivio del alma llorar. Entonces, así mismo como llorar, se vale. Así mismo como llorar, hay otras emociones que debemos dejar a que fluyan en nosotros. Ahora, lo que no es correcto es que yo me siente a llorar a las 8 de la mañana y sea a las 6 de la tarde yo llorando. No. Por eso yo tengo un lugar en el piso donde es incómodo para mí. Ahí yo me pongo a llorar. Tengo ese lugar. Cuando me siento ahí que lloro, ya a los 15 minutos, aunque yo no quiera, estoy incómodo. Y digo, ok, me estás recordando que yo no pertenezco aquí, que este no es mi lugar, que yo no puedo quedarme en el lloro, en el llanto, en la lágrima, que tengo que pararme de aquí y seguir avanzando. Pero déjala que fluya. Deja que las cosas fluyan, deja que esas emociones fluyan. Y observa esas emociones y escúchala para ver de dónde vienen, cuál es la raíz de ello, qué es lo que te siente así. Cuando tú encuentras la raíz de eso, es más fácil tú resolver el problema. Porque es posible que te diga una emoción, una frecuencia baja. Me siento decepcionado últimamente, pero no sé por qué. Cuando debe inconscientemente, porque te falta dinero, por ejemplo. Dice, ok, ahora debo de trabajar la falta de dinero. ¿Cómo lo trabajo? ¿Cómo? ¿Me entiendes? Entonces, esos son los puntos a tomar en cuenta a la hora de nosotros pasar por este tipo de situaciones. Cualquier consejo que necesita, cualquier pregunta, ahí está mi número y con mucho gusto te respondemos. Estamos para servirte. Espero haberte respondido. Dice Wilson, Wandy, hablamos un poco sobre la supuesta salvación que nos venden las religiones. Eh, Déjame responder un poquito a Wilson brevemente para después responderle a Jenny. Eh, Señores, a tu orden, a Villegas, a tu orden. Vamos para servirte. Qué bueno que te sirvió. Mira, Wilson. eh, Señores, así como yo le he dicho, así como yo le he dicho, escuchen esto bien. Wilson Starling dice, hablamos un poco sobre la supuesta salvación que nos vende en la religión. Yo lo voy a resumir en 5 minutos, lo que yo le quiero hablar sobre eso. El concepto de salvación que nos vende la religión, en este caso la iglesia cristiana, nos dicen que Cristo vino a salvarnos de un infierno. Esa es la salvación. Del lago de fuego, de azufre, etcétera, etcétera. Bien, eso fue lo que nos vendieron, eso fue lo que compramos. Cuando le damos para atrás la cinta, cuando retrocedemos el tiempo, he hablado esto antes, pero lo voy a repetir, nos damos cuenta que esa salvación que hoy está en juego para nosotros fue un Dios supuestamente de amor que nos trajo aquí. Ese Dios de amor me trajo aquí desde ese punto de vista, claro está, sin mi consentimiento. Porque aunque yo te puedo hablar del acuerdo de armas, de que allá hicimos un acuerdo para venir para acá y que la vida que vivimos y todo lo que nos pasa, fuimos nosotros mismos que la diseñamos. Eso desde mi conciencia. Pero desde la religión no cree eso. Desde la religión solamente se cree que Dios nos mandó para acá y punto. Por ende, desde el punto de vista de la religión, ese Dios nos mandó para acá sin nuestro consentimiento. Ese Dios nos envió para acá sin nuestro consentimiento. Aparte que nos envió sin nuestro consentimiento, nos puso en un lugar que era perfecto, pero, pero fue muy irresponsable con nosotros ese Dios, porque puso un árbol
que tenía la capacidad de quitarnos o de robarnos la salvación, lo puso medio a medio. Aparte de eso, aparte de eso, fue tan descuidado ese Dios, fue tan descuidado que permitió o que dejó que una serpiente entrara a ese lugar que supuestamente era perfecto. Fue tan descuidado y tan irresponsable ese Dios que dejó que la serpiente actuara para que engañara a Eva y posteriormente Eva convenciera a Adán para que comieran del fruto. Y ahí se originaría la desgracia más grande de la creación, que es la caída del hombre, como se conoce dentro de la religión. Ahora bien, es tan fuerte esto que no solamente que fue responsable de todo esto que le expliqué, sino que se supone que de antemano él sabía todo lo que iba a pasar. Él sabía todo lo que iba a pasar porque es Dios omnisapiente, omnipotente, omnisciente. Ahora bien, en resumidas cuentas, podemos decir que este Dios nos manda para acá sin nuestro consentimiento, permite en su soberanía que perdamos la salvación, luego nos saca del huerto, suelta a su enemigo, su archienemigo Satanás en la tierra para que nos tiente, nos haga la guerra, nos persiga, inclusive nos engañe y podamos perder la salvación. Señores, eso es muy macabro. Ni Satanás tiene una mente así tan sucia. Es imposible. Entonces, tú me estás poniendo a mí como Dios a luchar, a esforzarme por una salvación que tú mismo me la diste y luego me pusiste en una posición que yo la pidiera. Pero espérate, otra cosa es que pecó fue Adán, no fui yo, pero yo tengo que cargar las consecuencias de Adán también. Entonces, ¿qué juego es ese que estamos jugando? Es un juego muy perverso. Porque, ¿por qué razón tú como Dios no mandaste a tu Salvador Jesús en los tiempos de Noé? Para ponerlo así. En ese tiempo no había tantas personas en este mundo, por ende, mucho menos personas iban para el infierno a quemarse por los siglos de los siglos. Si usted busca la cantidad de personas en los tiempos de Noé con relación de la cantidad de personas ahora, es una, es una diferencia abismal. ¿Y cómo tú, un Dios bueno, cómo tú, un Dios bueno, no pudiste detener eso por lo menos 2000 años atrás para que tantas personas no se vayan para el infierno por los siglos de los siglos? Porque tú sabes que se van a ir para el infierno. Dicho sea de paso, la religión más grande del mundo es la musulmana, el Islam, que tiene un 26% aproximadamente de la población mundial. Los cristianos son como un 24%, pero hay un detalle, que en ese 24% de los cristianos se incluyen adventistas, testigos de Jehová, evangélicos, católicos, mormones, todo. Evangélico, que es de lo que la mayoría de nosotros venimos, solamente un 8% aproximadamente. Si los evangélicos tienen la verdad absoluta de la salvación, solamente se va a salvar el 8% de la población mundial. El 92% se va por los siglos de los siglos a quemar en el infierno. Entonces, hay algo como que no cuadra. Yo le voy a poner un ejemplo. Usted se imagina que usted tenga 5 hijos. Me imagino que todos los que estamos aquí tenemos hijos.
Usted se imagina que usted tiene 5 hijos. Y de esos 5 hijos, ellos van a salir para un cumpleaños, un domingo, vamos a suponer. Pero usted sabe que al usted enviarlo para un cumpleaños, ese domingo, hay uno que va a regresar sin vida, va a morir. Usted lo envía al cumpleaños. Te dice que no. No, yo amo a mis hijos. Yo lo amo. No quiero que se me pierda ni uno. Pero yo le voy a hacer una pregunta. Espérese, espérese, espérese. Pero usted tiene 5. Solamente es uno que va a morir. Es decir, solamente es el 20% que usted va a perder. Te va a decir, Wandy, es que no, es que lo amo. A todos. No los voy a mandar. Ok. Si eso es usted, que dice la Biblia que somos malos como padres, que no está dispuesto a perder el 20% de sus hijos, ¿qué hacemos con este Dios? Que actualmente el 92% de la población se está yendo a quemar para el infierno por los siglos de los siglos. Eso no cuadra. Eso no da. No da por ningún lado. Entonces, no nos tenemos que salvar de un infierno. Lo que Cristo habló de salvación, lo que Cristo habló de salvación, era de la salvación de vivir en ignorancia aquí. Y el que no actúa como Él va a vivir un infierno. Yo creo, yo voy a traer un estudio hablando solamente del infierno. Voy a preparar ese estudio para que usted entienda de dónde viene la palabra infierno, cuál es el concepto hebreo de infierno, de dónde salió. Y ahí usted va a entender por qué hay un supuesto infierno. Hay un supuesto infierno. Que eso es una falacia. No hay un infierno después de la muerte. Y para que usted tenga una idea, tampoco hay un cielo, ni mar de oro, ni calle de cristal. Eso, calle de oro y mar de cristal, eso no existe. Eso no existe. Lo que pasa es que la religión, nacido con el catolicismo, se dio cuenta que para manipular la población y hacer lo que ellos querían, había que ponerle dos cosas. Un miedo, algo que ellos le temieran y algo que ellos lo amaran. Entonces, creamos el infierno para que ellos teman y que vamos a crear el cielo para que ellos hagan lo que queremos hacer. Y nosotros damos la herramienta de cómo evitar el infierno y cómo obtener el cielo. ¿Ya? Entonces, ya la población mundial está condicionada a la recompensa, que debemos portarnos bien para recibir recompensa. Debemos hacer las cosas bien para ir al cielo. Eso hace que inconscientemente usted, cuando vaya a pedir, cuando le vaya a pedir a su creador, a su padre, usted, si usted entiende en su mente que no está haciendo la cosa bien, usted se siente inmerecedor o inmerecedora de pedir. Y por eso usted no puede conectar con la abundancia. Por eso usted no puede conectar con la abundancia. Y creo que la próxima clase va a ser una meditación para conectar con la abundancia. Es posible. Me estaba llegando eso hoy. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Esa es la manipulación de la religión. Me porto bien, tengo bendición. Pero hay un detalle. Hay un detalle. Cuando sus hijos se portan mal, usted le pone candado a la nevera y le dice, no te doy comida hoy. Usted le pone traba y le dice, mira, hoy no te toca ni cena, no te toca nada. Hoy no te vas a vestir, no te vas a bañar. No. ¿Sabe por qué? Porque, porque son sus hijos. Y aunque ellos fallen, usted le va a dar lo que le corresponde. Usted le puede poner un castigo para que ellos aprendan. Pero oiga, oiga lo que estamos hablando. Oiga lo que estamos hablando. Estamos hablando de una salvación que la religión dice
que tú puedes nacer en el Evangelio y morir a los 80 años en el Evangelio. Y si moriste con un pecado, si cometiste un pecado un minuto antes de morir, aunque duraste 80 años, tú vas para el infierno por los siglos de los siglos. Y usted me quiere decir que Dios es justo desde ese punto. Cuando si yo mato a alguien en cualquier país, quizá lo más, por ejemplo, en el caso de mi país, la condena máxima por asesinato son 30 años. Y tú me estás hablando a mí que porque hice un pecado un día, tú me vas a condenar por los siglos de los siglos. Tú no eres justo, Dios. Tú eres un Dios injusto porque yo llevo 80 años sirviéndote. Y tú me vas a condenar por los siglos de los siglos por un pecado. Eso se llama injusticia. Pero es que no pasa así, porque Dios no es así. Porque ese padre de amor que usted tiene en la mente es un padre de amor. Es cierto que es un padre de amor. Lo que pasa es que no es el fuego consumidor que nos vendieron a nosotros. Usted castiga a sus hijos cuando hacen algo malo, no es para verlos sufrir. Y usted no le dice a sus hijos porque se portaron mal, te voy a quitar el celular o te voy a quitar la tablet o te voy a quitar los juguetes por los siglos de los siglos. No, usted se lo quita por un día, 2 días, 2 horas, una semana, un mes. ¿Pero con qué objetivo? ¿Para verlos sufrir? No, es para que ellos aprendan de que esa manera es incorrecta la de ellos actuar. Eso mismo hace pasa Dios con nosotros. Y ese trabajo lo viene a hacer el Satán, el adversario. Cuando cometemos un error que no va acorde a nuestro camino de alma, el Satán aparece en escena para alinearnos. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Pero no es para torturarnos, ni por los siglos de los siglos, ni nada. Entonces, ¿de quién nos estamos salvando? De Dios. Tiene que ser. Nos estamos salvando de la ignorancia. Sí. Mi pueblo perece no por falta de unción, no por falta de poder. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, por no entender las cosas como son. Espero haberte dado, Ana, eh, Wilson, perdón, Wilson, un poco la respuesta. Dice Jenny, Wandy, dice Jenny, Wandy, hasta ahora he entendido y me resuenan muchas cosas, pero me es difícil la figura de Cristo, no histórico, sino como Salvador, como elementos de su sacrificio, su sangre. Quizás no es mi tiempo de entenderlo, o si pudieras hablar de eso. Mira, Jenny, eh, todos tenemos un camino de alma diferente y vamos a conectar con cierta información a un tiempo determinado diferente. Eh, yo sé que con esta información que yo le di a Wilson, tú vas a atar algunos cabitos con respecto a ese Cristo, ¿verdad? Que nos enseñaron. Pero eso habría que hablarlo un poco más detallado para poderlo desglosar. Pero te voy a decir algo. Cuando tú encuentras una información que tú no resuena todavía, no la invalides. Tú la tomas y la pones a un ladito y la dejas ahí, que más adelante es posible que te resuene. Me ha pasado así con muchos temas, con mucha información. Porque no crea que lo que yo conozco ahora, lo que yo sé ahora, me entró de uno en un mes. Inclusive, yo tenía una información que había escuchado y a mí no me resonaba mucho esa información. Yo dije, esto como que no me cuadra. Y la dejé ahí. Pues para sorpresa mía, en uno de estos retiros que le vengo hablando, esa información se me revela. Yo dije, wow, verdaderamente debo creer en esto. Debo ya darla como una verdad para mí. Entonces, todo a su tiempo va adquiriendo, va buscando su lugar.
la figura de Cristo para nosotros es una figura demasiado importante. No te juzgo, sin importar el tiempo que tú tengas en esto, de que todavía no puedas desplazar a Cristo como nosotros lo hemos desplazado para ponerlo en el lugar que de verdad consideramos que debe estar, porque es muy difícil desplazarlo, porque es una figura que nosotros le orábamos, a que nosotros esto, Cristo lo otro, todo es el centro, es el centro. Pero te puedo asegurar algo, que esa confusión que tú tienes solamente son construcciones mentales por tantas veces tú haberte expuesto a esa enseñanza, como me pasó a mí, que es normal. Entonces, sigue indagando, sigue buscando. eh, el sacrificio de Cristo fue un sacrificio de modo ejemplo. Él vino y nos modeló una vida, la cual deberíamos vivir nosotros. Y, y esa vida que Él nos modeló, ¿verdad? Debimos modelar a nosotros. Por eso que yo he dicho aquí varias veces que cuando la Biblia dice que Él tomó nuestro lugar en la cruz, significa, significa que el lugar de el ejemplo no era Él que lo debía dar, lo debía dar Wandy. El ejemplo de vivir aquí en esta realidad lo debió dar Wandy, lo debió dar Kilmara, lo debió dar Villegas, lo debió dar Guillermina, Nati, los demás, cada uno de manera individual. Nosotros debemos ser los ejemplos a vivir. Entonces, ¿qué pasó con Cristo? Él vino y tomó el lugar de nosotros. Es decir, ustedes no debieron ustedes poner el ejemplo. Ahora, yo voy a ser el ejemplo. El lugar de ustedes lo voy a tomar yo. Y por eso es que viene y pasa lo que pasa. Si tú no has escuchado la clase que tengo de hablando de Jesús, me escribe o escribe por el grupo o me escribe a mí para mandártela para que tú la escuches si no lo has hecho. Y si lo has hecho, te recomiendo que lo hagas de nuevo. La escuches de nuevo que te va a ayudar muchísimo. Entonces ahí te di un pequeño ejemplo. Por ejemplo, y con esto cierro con Jenny. Yo estaba hablando con alguien que me decía eso mismo que tú me dices, Jenny. Y me decía, pero ahora, ¿qué hago con Jesús? ¿Qué hago con el Espíritu Santo? Se me ocurrió hacerle dos preguntas. Yo le dije, ¿tú amas al Espíritu Santo? Me dice, sí. Le pregunté, ¿tú oras? ¿Tú le oras al Espíritu Santo? ¿Le pides? Claro que sí. Todo el tiempo. Digo, bien. Y le pregunté, ¿tú me puedes mostrar en la Biblia una sola vez donde alguien le oró o le pidió al Espíritu Santo? No tuvo respuesta. Porque nadie, porque no existe un texto donde alguien le pidió al Espíritu Santo. No hay. Entonces, le estamos pidiendo a alguien que la Biblia no manda. No manda a pedir. Inclusive, a Jesús nadie le pidió. Nadie. Wandy, pero hubieron gente que le pidieron milagro, le pidieron que hiciera esto, sí, pero ese era el hombre. A Pedro también le pidieron que orara por Dorcas y la reunió y la resucitó. A Pablo también le pedían la oración. Pero cuando Jesús murió, después que murió, se escucha en el libro de los Hechos pidiéndole a Jesús, nunca. Lo que se habla que dice que se pida en el nombre de él, por sus méritos, por lo que él hizo, que es otra explicación más profunda. Entonces muchas veces hacemos cosas que no es respaldada por la Biblia. Jenny, cuando termina la clase, recuérdamela por el grupo, me la pide o privado, como tú quieras, y yo te la mando. Te va a encantar y te va a aclarar muchas cosas. Entonces, señores, hacemos muchas cosas que ni siquiera sustento bíblico tenemos, pero eso es parte del proceso. Sigo aquí con Ana Reyes. Dice Ana Reyes, hola Wandy, muchas gracias por tu tiempo.
También me pregunto sobre las cosas muy malas que pasan. ¿Cuál es el propósito según tu conocimiento? Ana, tendría que darme por lo menos un ejemplo o dos. Amén, Jenny, amén. ¿A qué tú le llamas cosas malas que pasan, Ana? Si lo escribe ahí, con mucho gusto te respondo para yo tener una idea más clara y darte una explicación un poquito más detallada para que puedan entender. Señores, a lo que Ana escribe, que me dé un ejemplo de algo malo, a lo que ella se refiere exactamente, le voy a decir algo, voy a ir respondiéndola. Lo malo y lo bueno solamente es una percepción. Lo malo y lo bueno es solamente una percepción de esta realidad. Desde que Adán y Eva, ciertamente, eh, caen, eh, su mente se le vuelve dual, su conciencia se le vuelve dual. eh, ya entendemos lo que es malo y lo que es bueno. Recordar, del otro lado, es decir, en el mundo espiritual, no existe el término malo o bueno. No existe. Ahí es todo perfecto. No existe eso. Ok, dice Ana, cuando le quitan de forma fea de forma fea a un niño, por ejemplo, que entierran vivo a personas y así, gracias, excelente. Ahora sí. Entonces, sigo. De aquel lado no existe lo bueno y lo malo. De que esto es bueno, esto es malo, eso no existe. No existe. Es un poco complejo entenderlo en nuestra conciencia porque, vuelvo y repito, para que la redundancia, nuestra mente está dual. Nosotros entendemos bueno, malo, arriba, abajo, blanco, negro, derecha, izquierda, dual. Oye, es todo dual, dual. Hombre, mujer. ¿Entiendes? Todo es dual. ¿Qué pasa? Comprender esto, recuerda que lo perfecto, de la manera que es perfecta, está en un plano espiritual y para nuestra mente finita es un poco compleja traducir esa perfección a este lado, porque vamos a tender normalmente en, en catalogarlo como bueno o como malo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La Biblia dice, Ana, textualmente, en el libro de Lamentaciones, me encanta ese texto. ¿Quién ha dicho que sucedió algo que el Señor no lo mandó? De la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Es lo primero. Dando a entender que no hay nada que pase que no sea Dios que lo mandó. Ese niño que le quita la vida, esas personas que son enterradas vivas, que son inclusive torturadas, para nosotros es escandaloso a nuestra mente. ¿Cómo Dios está involucrado en algo así? Aunque suene, aunque a usted no le resuene, sí, Dios está totalmente involucrado, porque no sucede nada que el Señor no lo mandó. Por ejemplo, un ejemplo que siempre pongo, el faraón. Dios le dice a Moisés, eh, ve, dile al faraón que deje el pueblo. Y Dios coge pone faraón y dice la Biblia que Dios le endureció el corazón al faraón para que no dejara el pueblo. Vuelve Moisés, se va. Vuelve, Dios le dice a Moisés, vuelve de faraón, vuelve y Dios le endurece el corazón. Entonces, ¿qué le hace pensar a usted? Ah, en el ejemplo que pongo de David también. Dice en el libro de Reyes, de Crónica, que David, que Satanás incitó a David
para censar el pueblo. Pero dice en el libro de Reyes que fue Dios que incitó a David para que censara el pueblo. Y eso provocó de que Dios enviara un ángel y matara a 70,000 hombres del pueblo. Pero la Biblia dice en una ocasión que un espíritu malo de parte de Jehová atormentaba a Saúl. ¿Cómo así? Pero la Biblia dice también en Primera de Reyes, capítulo 22, Dios tiene una conversación con unos espíritus de mentira y Dios le pide una opinión a su espíritu y le dice, ¿quién inducirá acá para que muera en Ramón de Galaad? Si usted lee eso, se cae para atrás. Entonces, si estos textos que están en la Biblia nos da de notar de que Dios está detrás de ciertas acciones que consideramos malas, ¿qué nos hace pensar que Dios no está detrás de todas las cosas que nosotros consideramos como malas? Ahora bien, ¿dónde está el problema? El problema está en que nosotros no entendemos el funcionamiento del mal. Una cosa es que sí, claro, en esta dualidad hay algo que le llamamos malo y hay algo que le llamamos bueno. Ahora, el detalle es que tanto lo malo como lo bueno tiene una función. Y esa función de lo malo y lo bueno está tan fríamente calculada que mantiene un equilibrio perfecto en el universo. La misma cantidad de maldad que hay en la Tierra es la misma cantidad de luz que existe en la Tierra. Es un equilibrio perfecto. Lo que pasa es que las tinieblas hacen más ruido que la luz. Por eso usted ve que los escándalos, los chismes y las malas noticias se escuchan más que las buenas noticias. Porque la mala noticia causa morbo, pero en realidad, todo funciona de manera perfecta. Y hay una explicación de una de las clases donde yo voy del programa que le anuncié al principio, que va a arrancar en enero. Hay una clase que yo hablo de eso. ¿En qué momento se origina lo que hoy conocemos como oscuridad? De donde sale todas las cosas que la determinamos como malas, que fue creada por Dios. Fue creada 100% por Dios. Entonces, tú dirás, Wandy, se me hace difícil. Con eso termino este punto. Y voy a aceptar una pregunta más y termino. El que tenga otra pregunta, levante la mano o vaya escribiendo, que después de esto, una pregunta más y termino. Tú me dirás, Wandy, pero ¿cómo yo puedo asimilar en mi mente? ¿Cómo yo puedo asimilar en mi mente que Dios está detrás? Dios aprueba la violación de un niño o de una niña. Primer punto. Sí, es difícil comprenderlo. Y más yo que soy padre de un niño y de una niña. Pequeños, es lo primero. Y es difícil comprenderlo. Ahora bien, nosotros hemos comprendido y hemos aceptado como bueno y válido, como bueno y válido, otras verdades, otras verdades que son más catastróficas o son más fuertes que esa verdad de que Dios está detrás de la violación de un niño. Y le estoy poniendo un caso muy extremo. ¿Cuál es, Wandy? Simple. Y le voy a poner el mismo ejemplo que le puse a alguien en este mismo grupo en una ocasión. ¿Cómo yo puedo decir que Dios está detrás de la violación de un niño? Bien, eso no me concibe, etcétera, etcétera. Ok. Imagínense una niña de 4 años que la violen y esa niña crezca con un trauma, crezca con un trauma y nunca fue feliz a causa de ese trauma y vivió 80 años
en miseria total, emocionalmente destruida por causa de ese trauma, de esa violación. 80 años vivió, a los 80 años murió. Ya, terminó el trauma, terminó el sufrimiento, terminó todo. Duró 80 años, ¿verdad que sí? Ok, ahora bien, en la religión nos enseñaron que si usted y su familia no creen en Cristo, no van a la iglesia, usted y su familia se van a quemar por los siglos de los siglos en el infierno. Ahora bien, ¿usted se imagina usted en el infierno quemándose, sufriendo, viendo a su mamá y a sus hijos también quemados en el infierno? Por 80 años, igual que la niña. No, por los siglos de los siglos. ¿Qué es más cruel? Que una niña sea violada a los 4 años y dure hasta los 80 una vida miserable por causa de esa violación y muera y ya pasó su trauma. O usted ver a su mamá y a su papá y a sus hijos al lado suyo quemándose en un infierno por los siglos de los siglos. No por 80 años, no con la esperanza de que un día terminará el sufrimiento. No, por los siglos de los siglos. Y esa nosotros la creíamos y le decíamos amén. ¿Y cuál es más cruel de las dos? ¿Cuál es más cruel? Ve a mi mamá quemándose. Oiga, su mamá. Ve a mi mamá quemándose. Que para mí mi mamá es mi superhéroe. El ser que yo más amo. Yo no podría. Y esa yo la compraba. Esa mentira yo la compraba. Y lo creía que era así. Y creía que mami se iba a ir para el infierno si no iba a la iglesia conmigo. Entonces ahí está el detalle. Hay una clase que es de, no sé si se llama el bien y el mal. Tengo que buscarla. Que está en YouTube. Lo que pasa es que está privada, que eso fue solamente para el grupo que yo la hice. Yo voy a ver si la envío para que la puedan escuchar de nuevo, junto con la de Jesús. Me lo recuerdo cuando termine la clase. Con esta pregunta termino. Déjame ver qué comentó Patricia Gutiérrez. Dice, hola Wandy, gracias por este espacio y por compartirte. ¿Qué opinión te merece lo siguiente? Yo consideraba todo el tiempo a mi abuela como mi madre y ella falleció hace mucho y siento tristeza por su ausencia, porque me amó y me cuidó desde pequeña. Entiendo, mi madre está viva, pero para mí ella no es mi madre. O sea, en mi nivel de conciencia, mi madre murió y aunque sé que vive, no me siento como su hija. Es extraño porque incluso el trato que muchas veces nos damos es como si fuéramos dos personas extrañas. Incluso llegué a pensar que no fui deseada y hasta se lo pregunté y me dijo que no, que me recibió con mucha alegría, aunque mi papá tenía otra familia paralela y ya ni hermano estaba y luego llegué yo. Ya mi hermano estaba, llegué yo. Me gustaría saber cómo este episodio pudiera afectar o influir en mi vida. Cabe destacar que en un momento intenté como que sanar la relación con mi madre, como que no hay un macho y siempre hablemos lo necesario, pero un macho, me imagino que quisiste escribir, pero si no la veo como lo que es un poco complejo. Eh, sí, sí, a tu orden, Ana, a tu orden. Mira qué pasa. De entrada, hay un problema con mamá. Tú tienes un problema con mamá, Patricia. De entrada. Eso es sí o sí. Nosotros creamos vínculos muy potentes con familiares que no son padre o madre. Por ejemplo, yo siempre digo de mi abuelo. Tenía un abuelo del lado de mi mamá que murió hace 9 años, que la experiencia más linda de mi infancia, de toda mi infancia,
yo la viví con él. Y era cuando amanecía lloviendo, que él no iba a trabajar y nos quedábamos en la galería, ¿verdad? En el frente de la casa, jugando dominó, jugando cartas, mientras veíamos la lluvia caer. Y me contaba historia y eso. Ese es el recuerdo más bello que yo tengo de mi infancia. Ni siquiera era cuando me regalaban juguetes ni nada, nada de eso. Era ese recuerdo con él. Y le tocó partir hace 9 años, yo siendo cristiano. Y si le cuento lo que pasó ahí, para Dios motivar mi nivel de conciencia, Dios tuvo que mostrarme unas cosas para que yo entendiera en ese momento y tuviera paz en ese momento conforme a ese nivel de conciencia que yo tenía. Bueno, la cuestión es que creamos un vínculo con esos seres que son inexplicables. Y aunque tú tengas un vínculo muy potente con ella, más que con tu mamá, es válido que tú lo puedas tener, claro. Cuando viene a ver en otra vida, tu abuela era tu mamá. Y por eso esa conexión de esa raíz de alma. Y por eso tú sientes más conexión con tu abuela, con tu mamá. Ahora, el problema está en que tú no puedas sentir ni ver a tu mamá como la mamá que verdaderamente es. Ese es el problema. Porque yo quería ese abuelo como tú no te imaginas, pero yo sabía que no era mi papá, que era mi abuelo. Y yo lo creía como abuelo. Entonces, entonces, hay una situación con mamá. ¿Qué pasa con mamá? ¿Qué pasa? Que aunque tú le preguntes, es posible que ella te fue sincera y te dijo, sí, te queríamos, yo te deseé, a pesar de la situación que había, que tu papá tenía otra familia, etcétera. Yo te recibí muy bien. Pero a ti te pudo afectar energéticamente hasta por un segundo, mientras tú estabas en el vientre de ella, cualquier situación que ella vivió con tu padre, por la situación que estaba. Por ejemplo, yo he comentado aquí que a los 5 meses de mami tenerme en la barriga, pasó un asunto con mi papá y me afectó energéticamente y yo tuve que sanar eso. Y mi mamá no tenía nada que ver, como quien dice, directamente, pero afectó. Entonces, ¿qué pasa? Pudo haber pasado muchísimas situaciones que pudieron afectar, afectarte energéticamente esa conexión con tu madre. Ahora, encontrar ese tipo, cuál es el problema, eh, es muy desafiante y hay que dedicarle mucho tiempo en meditación. Pero sí o sí tú tienes un problema con mamá. ¿Cómo te puede afectar eso? Eso va a depender de qué problema eres que tú tienes. Pero mamá es la energía femenina que recibe. Es la energía femenina que crea con lo que recibe. La energía femenina es la que protege, es la que guarda, la que da seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Es posible que en una de esas áreas tú puedas verte afectada como adulta por esa desconexión con mamá. Yo te recomiendo en meditación ir para esa niña lo más para atrás que tú puedas, lo más para atrás que tú puedas, y ver si tú puedes encontrar esa situación con mamá y empezar a sanar. La mitad del problema es, la mitad del problema es eh, encontrarlo. Desde que tú encontraste dónde está la raíz, resolviste la mitad del problema. Y escuchen algo, hay cosas, escuchen esto, hay cosas tan sutiles que pasaron con nuestros padres que inconscientemente la pasamos por encima y creemos que no generó un trauma y sí lo generó. Y le voy a contar un testimonio de retiro de este fin de semana donde yo estuve. Escuche, en mi primer día de retiro, cuando estamos en la meditación correspondiente, que yo estoy en ese estado meditativo muy, pero muy profundo,
A mí me había pasado una escena. Mi mamá se casó con mi padrastro, con la persona, el papá de mis hermanos, con el que está aún todavía, cuando yo tenía 4 años de edad. Aquí en mi país se usaba algo que era que cuando el novio ya se iba a casar con la novia y no se iban a hacer bodas ni nada, el novio llegaba una noche, como de costumbre, a la casa de la novia y en un descuido se escapaban y se iban y se casaban. Y aquí en mi país le dicen, fulano se llevó a fulana, es decir, se casó con fulana. En mi vago recuerdo, yo recuerdo esa noche, pero yo lo que recuerdo es que yo estoy en el frente de la casa de mi abuela y yo veo a mi mamá alejándose en la oscuridad y desapareciendo en la oscuridad. Solo eso, yo recuerdo de ese día. Yo tenía 4 años de edad. Yo me quedé sin mi papá. Cuando yo recordaba eso, no me daba ninguna emoción. En este retiro, el viernes específicamente, cuando estoy en ese estado de meditación, me llega esa escena. Cuando me llega esa escena, yo conecto con la emoción que tenía Wandy en ese momento a los 4 años. Y la emoción que Wandy tenía era una emoción de abandono, de soledad, de me dejan solo. Y ese niño de 4 años le decía a su mamá, mami, ¿por qué me abandonaste? ¿Por qué me dejaste? Ahí yo comencé a llorar. Y emocionalmente, eso que yo sentí ahí, ese abandono, yo lo experimenté, lo había experimentado de nuevo más adelante siendo adulto. Es decir, me pasaron situaciones siendo adulto que yo me sentía así mismo y me lo mostraron. Me dijeron, mira esto, esto y esto. Eso viene de ese trauma con tu mamá. Y yo dije, wow. Y ahí automáticamente tuve que comenzar a sanar y a conversar. Y ese niño de 4 años a conversar con su mamá y a decirle, mami, me sentí mal porque te fuiste. Me sentí abandonado porque tú eras mi todo. Yo confiaba en ti. Recuerda que yo estaba sin papi. Tú eras todo para mí y te fuiste y no lo pude comprender. Pero yo te perdono porque yo te amo. Porque tú eres la mejor mamá del mundo. Y ahí comenzó ese niño a hablar con la mamá y a sanar. Y yo sentí que se me quitó un peso de encima. Y yo recibí la sanidad instantánea de ese trauma. Instantáneo ahí mismo, porque lo trabajé. Lo pude trabajar ahí. Eso fue muy potente y muy hermoso. Y todo eso pasó yo bajo llanto, bajo lágrimas. Entonces, ¿qué pasa? Es un trabajo que tú tienes, Patricia, de buscar dónde está la raíz del problema. Y luego entonces empezar a buscar, empezar a trabajar esa parte. A ver dónde que está. Sí o sí, en meditación tú lo encuentras. ¿Cuánto tiempo me va a tomar, Wani? No, no sé. No sé. Pero entre más tiempo le dediques a la meditación en ese punto, más rápido lo va a encontrar. Y la Biblia dice que el que busca, encuentra. Y el que toca, se le abre. Si ya tú identificaste que hay un problema, ahora busca la raíz del problema, que te va a revelar también. Porque hay gente que tiene problemas mayores que ese y no saben que lo tienen. Lo ignoran inconscientemente. Pero ya tú te hiciste consciente y ya tú sabes que hay una situación que resolver. Si Dios te reveló que hay una situación para resolver, no es para dejártela así, es para darte la solución también. Entonces, te recomiendo eso. Y por último, y aquí cierro, dice Ángel, ¿qué piensas del rapto? Ángel, primero el rapto es una falsa. Existe en un nivel de conciencia, en un nivel de verdad, lo que es la venida del Mesías. Yo tengo una clase en YouTube de rapto, inclusive la dividí en 3 clases de rapto. Ahí está explicado. Si tú escuchas esa clase, te va a quedar texto por texto que hablan de rapto. Ahí está todo desglosado y explicado. Yo la voy a mandar ahora al grupo. Esa clase, tengo la de Jesús pendiente. ¿Quién más fue que me dijo? Me olvida.
la del bien y el mal. Cualquier otra clase que le prometí por aquí, me la escriben, la voy a mandar ahora y me dejan saber. Envío la clase de Rapto, el bien y el mal y la de Jesús. Señores, muchas bendiciones. Nos vemos la próxima. Los amo y cualquier cosa estamos por aquí para servirles.